fracturas de las costillas tanto inferiores o heridas penetrantes debajo, que se encuentren todas debajo de la línea transmambilar, pueden también ocasionar lesiones vísceras abdominales dependiendo el mecanismo. Ahora bien, vamos a hablar también sobre el abdomen anterior, que es una zona que nos compete y es de importancia. Esta la vamos a definir como un área que se va a encontrar entre los bordes costales. Este va a representar el límite superior, también los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis, lo cual sería nuestro límite inferior, y también por las líneas axilares anteriores, que serían los límites laterales de esta región. Ahora bien, el otra área que tenemos sería el flanco, y esta área se va a encontrar entre tanto las líneas axilares anteriores como las que son posteriores, y van a ir desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. Y bueno, en cuestión el dorso abdominal, pues al siguiente. Ajá, gracias. Este se va a localizar entre las líneas axilares posteriores y van a ir desde la punta de las escápulas hasta las crestas ilíacas, que es la región que pueden ver dentro del cuadrado azul. Estas dos regiones van a contener a órganos retroperitoneales, como son la aorta abdominal, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, el páncreas, riñones y uréteres. También dentro de esas mismas vamos a encontrar las paredes posteriores del colon ascendente, descendente y también componentes retroperitoneales de la cavidad pélvica. Cuando nosotros hablamos de lesiones de tipo retroperitoneal, y de hecho también lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que su diagnóstico puede resultar un tanto difíciles porque son poco accesibles. Inicialmente se pueden confundir como una peritonitis, y vamos a ver que dentro de los diagnósticos que se hacen no se pueden evaluar con lavado peritoneal, ni se pueden visualizar bien por ecografía focalizada en trauma, que se denomina el FAST. La siguiente, por favor. Ok, pasando a la cavidad pélvica, lo importante de decir de esta es que va a incluir tanto la porción inferior del espacio retroperitoneal y también pues la que es intraperitoneal. Contiene estructuras como son el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y las mujeres los órganos reproductores. En este caso hablaremos de la cavidad pélvica como el espacio delimitado por huesos pélvicos y por la musculatura del piso pélvico. La siguiente, por favor. Ok, ahora sí vamos a pasar a los mecanismos de lesiones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, vamos a clasificar a los traumatismos de dos formas, los que son cerrados y los que son penetrantes. El traumatismo cerrado vamos a ver que puede ser por tres tipos. Puede ser por un impacto directo, este va a ser muy común en los accidentes automovilísticos, y lo que hacen es que van a causar compresión y lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales y de la pelvis. En estos casos, la fuerza que tiene este impacto va a provocar que se deformen los órganos sólidos y también las vísceras huecas, causando que puedan tener ruptura, que puedan tener hemorragia secundaria, o bien que puedan generar una contaminación por el contenido visceral que se esparce a través de la cavidad abdominal, y posteriormente pues van a causar una complicación importante que sería la peritonitis. También pueden ser por lesiones de cizallamiento, que en estos casos es un tipo de lesión por aplastamiento, y generalmente estas pueden ocurrir cuando un dispositivo de sujeción es mal utilizado, como es el caso del cinturón de seguridad. Y finalmente, pues las otras serían las lesiones por desaceleración, y estas se van a producir porque existe un cambio en la velocidad muy drástico entre las porciones que se encuentran fijas y las porciones que no lo están del cuerpo humano. Lo que pueden generar estas es que existan laceraciones hepáticas, que existan laceraciones esplénicas, también daño a nivel de los medios de fijación que tienen estas dos estructuras, y por supuesto que pueden generar también lesiones a nivel de intestino delgado. Este tipo de lesiones pues podrían incluir aquellas que son por desgarro o también por abulsión del mesenterio. Y de todas estas que les acabo de mencionar, pues les mencioné algunos órganos que se encuentran afectados, pero si nosotros trasladamos esto a un porcentaje, pues veríamos que los traumatismos cerrados pues van a generar en el vaso hasta un 40 o un 50% de lesión en los pacientes. Si hablamos de hígado, de un 35 a un 45%,
Y también si hablábamos de intestino, estas representarían de un 5 hasta un 10%. Además de estas que les mencioné, también el 15% de los pacientes pueden presentar hematoma retroperitoneal. La siguiente, por favor. Ok. Y en cuanto a las lesiones asociadas a dispositivos de protección, pues de estas hablaríamos que son lesiones que no únicamente incluirían el abdomen, sino también otras regiones del cuerpo. Y pues también tendríamos que tomar en cuenta que dependiendo del dispositivo de seguridad, vamos a tener diferentes lesiones relacionadas a diferentes mecanismos, como se puede observar en la tabla. Es decir, si hablamos del cinturón de seguridad abdominal, podemos encontrar desgarro o abulsión del mesenterio, que sería en asa de Valde. Podemos encontrar ruptura de intestino delgado colon, trombosis de la arteria ilíaca o de la aorta abdominal, fractura de chanzo, que sería de vértebra lumbar, o bien una lesión a nivel pancreático o duodenal. Si hablamos de que el dispositivo es un arnés para los hombros, podemos encontrar desgarro o trombosis de las arterias inominadas carótidas, de la subclavia o también de las vertebrales. Y podríamos encontrar fracturas, tanto costales a nivel de la columna cervical. Podemos encontrar también contusiones pulmonares o rupturas de las vísceras abdominal superiores, disculpen. Y finalmente, el otro dispositivo de importancia sería el airbag, que en estos casos tendríamos que revisar en los pacientes o inspeccionar datos de úlceras de córnea, que existan abrasiones tanto en cara, en cuello, en tórax, que tengan alguna ruptura cardíaca, o también lo mismo que mencionábamos con las otras, que tengan una lesión a nivel de la columna cervical, o bien que existan fracturas a nivel de las vértebras torácicas. La siguiente, por favor. Ok. Pasando al trauma penetrante, en estos casos generalmente van a ser causados por armas blancas y armas de fuego. Estas últimas vamos a ver que se pueden dividir en dos, y esto va a ser dependiendo de la velocidad del proyectil de cada una. Podemos tener proyectiles de baja velocidad, estos van a cortar y también van a lacerar los tejidos, y generalmente se dice que su mecanismo de lesión es el aplastamiento. Y los otros serían los proyectiles de alta velocidad, que en estos casos estos van a tender a lastimar más las vísceras porque pues cuentan con una energía cinética mayor. Además de esto van a producir un fenómeno llamado cavitación temporal, y este es producido por el desplazamiento tisular que causa la onda de expansión que produce el proyectil a medida que éste va avanzando por la trayectoria. Las lesiones por arma de fuego vamos a ver que dependen principalmente de tres factores. Uno es la trayectoria, dos, la cavitación que ya les mencioné, y además hay que tomar en cuenta que algunos proyectiles pueden fragmentarse y por lo tanto pueden causar una lesión mayor. Los principales órganos que vamos a ver afectados en este tipo de trauma son el hígado hasta en un 40%, pero también tenemos daño a nivel de intestino delgado en un 30%, el diafragma en un 20% y el colon en un 15%. Mientras que los órganos lesionados más comúnmente en caso de heridas por arma de fuego, que serían el otro tipo, pues son el intestino delgado en un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30% y las estructuras vasculares abdominales aproximadamente en un 25%. La siguiente, por favor. Que continúe, por favor. Sí, doctor. Ahora, bueno, vamos a hablar de las heridas por explosión, y en estas se tiene que considerar que en las explosiones debe haber múltiples mecanismos de lesión, por lo que se debe considerar que podemos encontrar desde heridas penetrantes hasta causadas por proyectiles de la explosión, y las heridas cerradas, que serían causadas por caídas o proyectiles de gran tamaño, que pueden causar contusiones, además de que en aquellos que se encuentran más cerca de la explosión pueden llegar a ocurrir lesiones timpánicas, pulmonares o de vísceras huecas por el aumento de la presión de la onda expansiva. Bueno, ahora iniciando con la evaluación, tenemos que iniciar con la parte de la historia. En esta
parte, la evaluación del paciente con trauma abdominal va a iniciar con la historia, que es dependiendo del tipo de accidente en el que se encuentra involucrado el paciente. Nosotros vamos a preguntar de forma más específica por algunos datos, ya sea directamente al paciente o a otras personas involucradas en el accidente, la policía o a los paramédicos. En caso de tratarse de una colisión vehicular, vamos a necesitar preguntar por la velocidad del vehículo, el tipo de colisión, es decir, si el impacto fue frontal, lateral, un roce lateral, un impacto trasero o si se llegó hasta el vuelco. Y también por la deformación de las partes del vehículo dentro de la cavidad de pasajeros, por los dispositivos de seguridad que se utilizaron y por el despliegue de los airbags y la posición del paciente en el vehículo y el estado de los otros pasajeros, perdón. Ahora, en las caídas de altura necesitamos saber la altura para determinar el potencial de la lesión por desaceleración. Y cuando se trata de un traumatismo de tipo penetrante, se necesita saber el tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma, que puede haber sido, considerarse desde un cuchillo, pistola, rifle, escopeta, también la distancia del atacante, esta en particular en las heridas causadas por escopeta, ya que la probabilidad de lesiones viscerales mayores disminuye cuando la distancia es mayor a los 3 metros. El número de heridas de arma blanca o de proyectiles de arma de fuego recibidos y la cantidad de sangre en el lugar del incidente. Y cuando se trata de una explosión, se necesita saber si el paciente está en un lugar abierto o cerrado, ya que en este último caso, la probabilidad de lesiones viscerales por la onda expansiva aumenta. Y si el estallido ocurre en un espacio cerrado y con va a aumentar si ocurre en un espacio cerrado y con cercanía al paciente, del paciente a la explosión, que es otro dato importante. Siguiente, por favor. Ahora, en la evaluación tenemos que el examen abdominal es vital y que se debe realizar de forma sistemática y meticulosa. Para ello se utiliza la secuencia que ya conocemos, que va a ser inspección, auscultación, percusión y palpación. Después de esto se va a evaluar la estabilidad pélvica, y también se tiene que hacer un examen uretral, perineal, rectal, vaginal y de los glúteos, que vamos a describir más adelante. Ahora, en el examen físico, para hacer el examen físico es necesario que se desvista al paciente y también se tiene que rotarse en la medida de lo posible para que el examen sea detallado y completo. En la inspección, en el abdomen anterior, se va a realizar en el abdomen anterior y posterior, en tórax bajo, en el periné, y en nuestra búsqueda tenemos que buscar abrasiones, contusiones producidas por los sistemas de seguridad, como serían el cinturón. También vamos a buscar laceraciones, heridas penetrantes, empalamiento por cuerpos extraños, la evisceración del epiplón o del intestino delgado y signos de embarazo. Y también se tenían que inspeccionar los flancos, el escroto, la región perineal, y vamos a buscar sangre en el meato uretral. También, como ya habíamos mencionado antes, vamos a buscar aquí también laceraciones, contusiones o hematomas en periné, en vagina, recto o región glútea, que nos van a sugerir una fractura pélvica abierta. Ahora, en la auscultación vamos a tener que sirve para confirmar la presencia o ausencia de ruidos intestinales. Estos, generalmente los hallazgos van a ser inespecíficos y estos suelen ser más útiles cuando son normales al principio y luego cambian durante la evaluación del cuadro. Vamos a tener también que en la percusión vamos a buscar la causa de movimientos leves del peritoneo y que pueden propiciar signos de irritación peritoneal como la defensa muscular involuntaria. Y en la palpación vamos a tener que esta sirve porque ayuda a diferenciar el dolor superficial, que sea de la pared abdominal, del profundo. Este también puede determinarse a través de la palpación, también puede determinarse a través de la palpación la presencia de un útero grávido, así como de la estimación de la edad fetal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la evaluación de la estabilidad pélvica, que en esta la inestabilidad de la pelvis y la hemorragia pelviana son situaciones que se tienen que manejar de forma rápida y por lo tanto la identificación y el diagnóstico tiene que ser de forma precoz. En este vamos a tener algunos datos que nos orientan a sospechar de la inestabilidad, que vamos a incluir lo que sería la hipotensión, que no tiene, sería la hipotensión sin otra fuente de sangrado, la evidencia de ruptura de la uretra, que sería próstata alta o hematoma escrotal y sangre en el meato uretral,
y la diferencia en el largo de los miembros inferiores o la rotación del miembro en ausencia de fracturas. Cuando sea necesario, se puede comprobar la inestabilidad manualmente y esto se tiene que hacer una sola vez para evitar más sangrado. No se puede hacer en los pacientes que presentan shock y en una fractura de pelvis evidente. Y bueno, también tenemos que la hemipelvis inestable se va a presentar como se desplaza en sentido cefálico debido a las fuerzas musculares y se rota hacia afuera por acción de la gravedad. Debido a la rotación externa, es posible cerrar el anillo pelviano empujando las crestas ilíacas hacia adentro a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y se puede sentir el movimiento si se toman las crestas ilíacas y ésta se las empuja y se rota hacia adentro, medialmente, y luego hacia afuera, lateralmente, lo que se va a conocer como la maniobra de compresión e elongación. Ahora, con la ruptura de los ligamentos posteriores, la hemipelvis afectada puede ser empujada en sentido cefálico, así como traccionada en sentido caudal. Este movimiento se puede sentir palpando la espina ilíaca posterior y la tuberosidad isquiática, mientras se tracciona y se empuja la hemipelvis inestable. Y bueno, cuando sea apropiado, también una radiografía anteroposterior de la pelvis nos va a ayudar a confirmar el examen clínico. Siguiente, por favor. Ahora, en el examen uretral, vamos a tener que la presencia de sangre en el meato uretral es una fuente de indicio de lesión uretral. En este caso, se debe inspeccionarse el escroto y el perineo en busca de equimosis o hematomas, que también nos van a hacer sospechar de una lesión uretral. En el examen perineal debemos de inspeccionar el escroto y el perineo en busca de equimosis o hematomas, que también hacen sospechar de la lesión uretral. En el examen rectal, vamos a tener que, en los pacientes que han sufrido un trauma cerrado, los objetivos del examen rectal van a ser evaluar el tono del esfínter anal y la integridad de la mucosa rectal. Con estos, esto para determinar la posición de la próstata también. Una próstata alta hace sospechar de una lesión uretral e identificar los fragmentos óseos. En los pacientes con heridas penetrantes, el examen rectal se hace para evaluar el tono del esfínter y para buscar la presencia de sangre, que nos va a sugerir en este caso una perforación intestinal. También tenemos el examen de glúteos, que esta va a ser en la región glútea, que se extiende desde las crestas ilíacas hasta los pliegues glúteos. Las heridas penetrantes en esta zona se van a asociar a una alta, van a tener una incidencia alta, hasta en un 50% de lesiones intraabdominales, que van a incluir el compromiso del recto por debajo de la reflexión peritoneal. Y también tenemos que las heridas por escopeta y las heridas por arma blanca se van a asociar con lesiones intraabdominales y que por eso requieren de un examen cuidadoso para descartarlas. También tenemos, por último ya, el examen vaginal, que en este caso va a ser que las heridas de la vagina, que pueden ser producidas por los fragmentos óseos de una fractura de pelvis o por las heridas penetrantes. Y en este caso se debe efectuar el examen vaginal cuando se sospechen de estas lesiones. Y, por ejemplo, si existen laceraciones importantes en el perine, en fracturas de pelvis o heridas que atraviesen la pelvis. Siguiente, por favor. Ahora, los anexos del examen físico. En este caso vamos a tener lo que es la sonda gástrica y la sonda vesical. En la sonda gástrica, los objetivos terapéuticos va a ser de colocar una sonda gástrica temprana durante el proceso de reanimación para aliviar una dilatación gástrica aguda, para descomprimir el estómago antes de efectuar una LPD y para extraer el contenido gástrico. Ahora, la colocación de la sonda gástrica puede disminuir el riesgo de aspiración. Sin embargo, en el paciente despierto con el reflejo nauseoso presente puede llegar a provocar el vómito. La presencia de sangre en el contenido gástrico sugiere una lesión esofágica o del tracto digestivo alto si se excluyó ya el sangrado de la nasoorofaringe. Ahora, en la sonda vesical, vamos a tener que los objetivos de colocar una sonda vesical temprano va a ser durante la reanimación son aliviar la retención urinaria, descomprimir la vejiga antes de un LPD, que, bueno, hace rato no lo mencioné, pero es un lavado peritoneal diagnóstico, y también va a ser permitir el estado de débito urinario como un indicador de la perfusión tisular. Ahora, la hematuria macroscópica es un signo de trauma del tracto genitourinario y de los órganos intraabdominales no renales. Sin embargo, la ausencia de hematuria no descarta las lesiones de la vía urinaria.
la imposibilidad de orinar, las fracturas inestables de la pelvis, la presencia de sangre en el meato urinario, un hematoma escrotal o la equimosis perineal, o también una próstata alta en el tacto rectal, van a ser indicaciones de uretrografía retrógrada para confirmar la indemnidad de la uretra antes de colocar una sonda vesical. Y durante la revisión primaria o secundaria se puede llegar a descubrir una lesión uretral y, bueno, en este caso se requiere la colocación de un catéter suprapúbico por un médico experimentado. Siguiente, por favor. Que continúe Villavicencio, por favor. Bien, continuando con la presentación, en cuestión a los pacientes con un estado hemodinámico alterado van a requerir una evaluación rápida. Esto puede hacerse tanto con una evaluación por medio del FAS, que es la evaluación por ecografía focalizada en trauma, o bien por un lavado peritoneal diagnóstico. Estos tienen como única contraindicación que exista la indicación de que se realice la parotomía con la presencia de sangrado. Los pacientes hemodinámicamente pues, que están normales, que presenten cualquiera de los siguientes signos que son la alteración de la conciencia, de la sensibilidad, o bien que tengan alguna lesión de alguna estructura adyacente como costillas bajas, pelvis, columna lumbar, o bien que en el momento de hacer la exploración en el examen físico sea de dudoso, o bien que haya una pérdida de contacto prolongada con el paciente, o bien que tenga la presencia del signo de cinturón. Esto nos enfocará hacia que haya presencia de una contusión de la pared abdominal, y esto también nos va a hacer que tengamos sospecha de que haya una posible lesión intestinal. Cuando se sospechan de lesiones intraabdominales, varios estudios van a poder brindar información útil. No obstante, estos estudios no deben de demorar tanto en el traslado del paciente para que se tengan un tratamiento definitivo. En cuestión a alfas, este es uno de los estudios más rápidos para identificar la presencia de hemorragia. Es rápido, no es invasivo, es preciso, económico y se puede repetir con frecuencia. En este caso es útil para diagnosticar hemoperitoneo. Puede hacerse en la sala de reanimación mientras se realizan otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En cuanto al lavado peritoneal diagnóstico, este es otro estudio que también se realiza de forma rápida para detectar hemorragia. Aunque esta, a diferencia del otro, va a ser invasivo, permite investigar una posible lesión de alguna víscera hueca. Este está indicado en pacientes que tengan un traumatismo cerrado o que estén compensados hemodinámicamente cuando no tienen a la disposición alguna ecografía o una tomografía computada. Estando disponibles estos estudios es rara vez que se llegue a utilizar, ya que este es invasivo y requiere cierta destreza quirúrgica para llevarse a cabo. En cuanto a las contraindicaciones relativas para realizarlo, incluyen lo que son cirugías abdominales previas, obesidad mórbida, que tenga el paciente cirrosis avanzada o bien una coagulopatía previa. En cuanto a la radiografía de tórax, esta se recomienda que sea anteroposterior en la evaluación de los pacientes con trauma cerrado multisistémico. Y en este caso, si el paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y presenta algún traumatismo penetrante a nivel supraumbilical, o bien hay sospecha de que tenga alguna lesión a nivel tóraco-abdominal, va a ser útil realizar este tipo de estudio para poder excluir que haya presencia de un hemotórax o un hemotórax asociado, así como la presencia de aire intraperitoneal. En las heridas por arma de fuego, en pacientes hemodinámicamente compensados, la radiografía del abdomen va a ser en posición supina con marcas metálicas en todos los orificios de entrada y salida. Esto para que infiera la trayectoria del proyectil y muestre el aire retroperitoneal. En cuanto a la tomografía axial computada, este es un procedimiento diagnóstico que va a requerir el traslado del paciente hacia el tomógrafo y también a su vez la administración de contraste, el estudio del abdomen superior e inferior, así como de la parte inferior del tórax y la pelvis. Este procedimiento va a requerir tiempo y debe usarse solamente en pacientes que estén hemodinámicamente compensados y en los que haya alguna indicación aparente de la parotomía de emergencia para poder diagnosticar que haya alguna lesión de un órgano retroperitoneal que, como habían comentado, es muy difícil a veces de poder evaluar en el examen físico o a través del FAS o el lavado peritoneal. En cuanto a los estudios de contraste, tenemos varios que pueden ser útiles en cuestión al diagnóstico de algunas lesiones específicas, pero estas nunca deben de interferir en el tratamiento de los pacientes que se encuentran hemodinámicamente descompensados.
En cuestión a estos estudios tenemos lo que va a ser la uretrografía, que se realiza en caso de que haya sospecha de alguna lesión ureteral, la cistografía, que hace un mejor diagnóstico de alguna ruptura a nivel intra o extraperitoneal de la vejiga, una pielografía intravenosa, que esta nos va a ser útil para evaluar lesiones renales cuando no se dispone de una tomografía, y bien, estudios gastrointestinales con contraste. En este caso van a ser útiles para lesiones que están aisladas de alguna estructura gastrointestinal que sea retroperitoneal, como el duodeno, colon ascendente, descendente, el recto, conductos biliares y páncreas. Estas lesiones pueden no causar signos peritoneales y que no pueden ser obviamente detectadas fácilmente por un lavado peritoneal diagnóstico. En cuanto a esta, es una tablita donde compara los tres, bueno, en este caso el lavado peritoneal diagnóstico, el FAS y la tomografía computada en cuanto a sus ventajas y desventajas y las indicaciones de cada uno de ellos. El siguiente, por favor. En cuanto al FAS, pues habíamos visto que es una herramienta para la evaluación rápida del paciente traumatizado y esta va a incluir principalmente 4 imágenes, que sería la imagen pericárdica, la imagen del cuadrante superior derecho. En esta se va a poder visualizar lo que va a ser el hígado y la interfaz entre el hígado y el diafragma y el espacio de Morrison, mientras que la imagen del cuadrante superior izquierdo va a incluir la interfaz entre el vaso y el diafragma. Y del riñón. En cuestión a la última, esta va a ser la imagen suprapúbica, útil para lo que va a ser las fracturas de pelvis y ver si hay algún tipo de lesión a nivel de la uretra o bien de la vejiga. Para poder realizarlo, pues va a constatar de cierto número de pasos. Estos van a iniciar principalmente en el corazón, donde a través del ecógrafo se va a poder ver que la cantidad de líquido dentro de este pues, debe de verse de color negro y este se va a abordar por la vía subsifoidea o bien por la vía paraesternal. En cuestión a la imagen del cuadrante superior derecho, se va a realizar un corte sagital en la línea medio axilar derecha entre los espacios 10 y 11 intercostales y se debe de visualizar el diafragma, el hígado y el riñón, así como la fosa hepatorenal, que como anteriormente había comentado, que es lo que denominan el espacio de Morrison. En cuestión a la imagen del cuadrante superior izquierdo, esta se va a hacer con un corte igual sagital en la línea medio axilar, pero esta va a ser entre el 8º y 9º espacio intercostal. Aquí se va a visualizar lo que va a ser el diafragma, el vaso y el riñón y la fosa espleno-renal. Esta va a ser la zona que más difícil se va a poder valorar, debido a que es muy pequeña y a veces el aire del estómago y el colon pueden interferir en cuestionar el movimiento del transductor. La imagen suprapúbica va a ser un corte transverso antes de la colocación de una sonda vesical, ya que el hecho de que la vejiga se encuentre distendida ayuda a ver el líquido libre a través de este estudio. El hecho de que sea negativo no va a excluir una lesión intraabdominal, pero indica la probabilidad menor de que el sangrado que cause sea como una variable de compromiso hemodinámico que sea significativo. La siguiente, por favor. En cuanto al lavado peritoneal, hay 2 formas de realizarlo. Va a ser a través de una técnica abierta y una técnica cerrada. En este caso, la técnica abierta y tanto la técnica abierta como la cerrada van a iniciar con la obtención del consentimiento informado por parte del paciente. A su vez, la descompresión del estómago y vejiga por una sonda gástrica o vesical. Y posteriormente obviamente la persona que lo realice debe de colocarse un equipo de protección, sean bata y guantes estériles, y así como preparar la zona donde se va a llevar a cabo con una antisepsia quirúrgica desde el reborde costal al pubis y de flanco a flanco. Posterior a ello se va a aplicar lo que va a ser la anestesia local en la línea media, justamente por debajo del ombligo, hasta que llega la aponeurosis. Posterior a ello se realizará una incisión vertical desde la piel hasta donde llegó la anestesia, que es la aponeurosis. Posterior a ello se va a tomar esta aponeurosis con unas pinzas, se eleva y se va a realizar una pequeña incisión para poder ingresar hacia lo que va a ser la cavidad. A continuación se insertará un catéter de diálisis peritoneal dentro de la cavidad
y se va a avanzar este catéter hasta que se llegue a la pelvis. Posterior a ello se va a conectar una jeringa a este catéter y se va a proceder a aspirar. En este caso hay dos variables. Si se aspira sangre, se efectúa una laparotomía. Si no se aspira, se puede administrar, ahí avanzaríamos a lo que sería la administración de 1 litro de solución coloide o bien solución isotónica tibia a través de una tubuladora que va a estar conectada al catéter. Se procede a agitar suavemente el abdomen, esto con el fin de que el líquido se distribuya por toda la cavidad y se mezcle con la sangre. Se deja que el líquido permanezca unos minutos dentro del abdomen antes de que se coloque el envase en el suelo y se permite que el líquido drene y pues espera recuperar mínimamente el 20% del volumen que se infundió. Posterior a recuperar este líquido, se va a enviar la muestra al laboratorio para que se le pueda realizar una tinción de Gram, un recuento de leucocitos y glóbulos rojos sin centrifugar. Lo que difiere la técnica abierta de la cerrada va a ser que en la técnica cerrada se ocupa lo que sería una aguja biselada para poder introducir el catéter y de ahí en fuera la mayoría de los pasos son prácticamente iguales. ¿Cuándo se considera positiva una prueba en este tipo de estudio? Es indicadora de la laparotomía si hay presencia de más de 100,000 glóbulos rojos por milímetro cúbico o bien mayor a 500 leucocitos por milímetro cúbico o un gram positivo para bacterias o bien fibras alimentarias. El hecho de que esta prueba sea negativa no va a excluir que haya alguna lesión retroperitoneal como una pancreática o duodenal. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de estudio? Bien, puede ser una hemorragia. Esto va a ser provocado por la infiltración del anestésico local o bien al momento de realizar la incisión en la piel, que va a producir algún resultado falso positivo en el caso de que haya una peritonitis debido a una perforación intestinal por la inserción del catéter, una lesión de la vejiga si esta no fue evacuada antes de realizar este procedimiento, en el caso de que haya alguna lesión de otra estructura abdominal o retroperitoneal que requiera algún tratamiento quirúrgico o bien que haya una infección de la herida, pero esto se ve más asociada a que sea una complicación tardía. En cuanto a las indicaciones de la laparotomía, estas van a estar establecidas en que sea un trauma abdominal cerrado con presencia de hipotensión y que el FAS haya sido positivo o bien que haya alguna evidencia de que hay sangrado intraperitoneal. Un trauma abdominal cerrado penetrante con un lavado peritoneal diagnóstico positivo, que haya hipotensión con una herida abdominal penetrante, que haya alguna herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad peritoneal o retroperitoneal visceral o vascular. Que haya una evasión, que haya sangrado del estómago, recto o aparato genitourinario por algún trauma penetrante, peritonitis, que haya presencia de aire libre, sea retroperitoneal o alguna ruptura del diafragma. En el caso de una tomografía axial computarizada con contraste que nos muestre que haya alguna ruptura a nivel del tubo digestivo, alguna lesión de la vejiga o del pedículo renal, después de que se haya llevado el trauma cerrado o penetrante. Continúe, Zúñiga, por favor. Doctor, disculpe, antes una pregunta. En el cuestionario venía uno de los criterios para el laboratorio, que son los que acaban de decir, pero bueno, es que en el ATL de la 10ª edición solamente mencionaba a los pacientes hemodinámicamente normales y a los que tenían un trauma penetrante. Y me confundí, ya no supe cuáles eran, porque en el de la 10ª solamente vienen estos que le mencioné. Aquí estoy un poco confundido yo. ¿Usted dice criterios para la aparatomía exploradora o de lavado peritoneal diagnóstico? No, de lavado peritoneal. O sea, los criterios de un lavado peritoneal diagnóstico positivo que va a requerir posterior la aparatomía exploradora, primero es que al aspirado obtengamos sangre que no coagula, ¿sí?
más de 10 mililitros, 15, 20 mililitros. O que al infundir la solución, ¿sí? Por cierto, se infunden 10 mililitros por kilogramo de peso, nunca usamos soluciones coloides, siempre es solución salina al 0.9%, ¿sí? Y, ¿verdad? Si sale lo que llaman luego los cirujanos como agua de sandía o sugestivo, ¿verdad? Eso se toma la muestra y se manda al laboratorio, y el citoquímico tiene que reportar más de 100,000 eritrocitos, más de 500 leucocitos o una prueba de tinción gram o a gram positivos, positiva, o sea, que sea positiva, ¿verdad? Esos son los criterios de lavado peritoneal diagnóstico. ¿En qué momento lo vamos a realizar? A lo mejor es su confusión. Normalmente son pacientes hemodinámicamente inestables y con alteraciones del estado de alerta, ¿sí? O sea, donde aparentemente no nos explicamos la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? No tiene nada en tórax aparentemente, entonces lo que sigue, ¿verdad? Es explorar abdomen. Aquí el abdomen puede ser un problema intraperitoneal, retroperitoneal o pélvico. No sé si quedó Sí, claro. sí, doctor, ya me quedó más claro. Gracias. Bien. Muy bien. Continúe, Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí te te escuchas. escuchas. Gracias. Bueno, en cuanto a las lesiones diafragmáticas, sabemos que los desgarros por trauma cerrado pueden ocurrir en cualquier porción. Sin embargo, son más comunes en el lado izquierdo. Las lesiones de 5 a 10 centímetros de largo en la porción posterolateral Sí, la lesión generalmente es de 5 a 10 centímetros de largo en la porción posterolateral del diafragma izquierdo. Y los hallazgos que vamos a encontrar en la radiografía incluyen la elevación o borramiento del diafragma aparente, hemotórax, sombra anormal de gas que oscurece el diafragma o la sonda gástrica en tórax. Y se debe sospechar el diagnóstico en cualquier herida tóraco-abdominal y confirmar por laparotomía, toracoscopía o... Sí, nada más. Y posteriormente tenemos las lesiones duodenales. Aquí tenemos las imágenes que les mencionaba, la elevación del diafragma, las burbujas de gas. En cuanto a las lesiones duodenales, tenemos la ruptura duodenal que se encuentra en el conductor sin cinturón de seguridad y generalmente involucrado en una colisión vehicular frontal y en pacientes que reciben golpes directos al abdomen, por ejemplo en el manubrio de bicicleta. La aspiración de contenido gástrico sanguinolento o presencia de aire retroperitoneal, ya sea en radiografía o en TAC, también nos va a aumentar la sospecha de esto. Y por último, en las lesiones pancreáticas, por lo general son consecuencia de un golpe epigástrico directo que comprime el páncreas contra la columna vertebral. Para realizar el diagnóstico de esto, podemos encontrar una determinación normal inicial de la amilasa sérica. Por eso no excluye el traumatismo pancreático mayor. Por otro lado, el nivel de la amilasa puede encontrarse elevada a partir de fuentes no pancreáticas. En un TAC con doble contraste puede no identificarse una lesión pancreática significativa en el periodo inmediatamente posterior a la lesión, y esto puede abarcar hasta un periodo de 8 horas. Y esta puede repetirse o realizarse otra imagen pancreática si se sospecha de la lesión. Y si una exploración quirúrgica del páncreas se justifica después de estos estudios, pues se realiza. En cuanto a las lesiones urogenitales, las contusiones, los hematomas y las equimosis del dorso o del flanco son marcadores posibles de lesiones renales y justifican una evaluación con un TAC o bien con una pilografía intravenosa del tracto urinario. La hematuria macroscópica también es un indicador para la solicitud de una imagen del tracto urinario, y la hematuria macroscópica y hematuria microscópica en pacientes que hayan tenido un shock son marcadores de un mayor riesgo de lesiones renales.
La trombosis de la arteria renal y la alteración del pedículo renal secundaria a la desaceleración son lesiones poco frecuentes en las que la hematuria puede estar ausente, aunque el paciente puede presentar dolor abdominal intenso. Con cualquiera de estas lesiones, una pilografía IV, un ATAC o bien una arteriografía renal puede ser útil para realizar el diagnóstico. Bien, una fractura pélvica anterior puede estar presente en pacientes con lesiones ureterales. Las disrupciones de la uretra se van a dividir de arriba, posterior, o por debajo, que van a ser anteriores. Una lesión uretral posterior suele estar asociada con lesiones multisistémicas y en fracturas pélvicas, mientras que una lesión uretral anterior es consecuencia de un impacto a horcajadas y puede ser una lesión aislada. En cuanto a las lesiones de vísceras rotas, el trauma cerrado al intestino suele ser causado por una desaceleración súbita con el consiguiente desgarro cerca del punto de fijación, en especial si el cinturón de seguridad del paciente se colocó incorrectamente. Ya habíamos mencionado esto al principio. También la equimosis transversal y en línea de la pared abdominal, que es el signo de cinturón de seguridad, o fractura de la distracción lumbar, es decir, la fractura de Chance. En la radiografía debe alertar a los médicos sobre la posibilidad de una lesión intestinal. Aunque algunos pacientes tienen el dolor abdominal temprano y dolor a la palpación, el diagnóstico de estas lesiones de víscera hueca puede ser difícil ya que no siempre están asociadas con una hemorragia. También vamos a tener lesiones de órganos sólidos, por ejemplo, las lesiones de hígado, el vaso o de riñón, que pueden producir shock, inestabilidad hemodinámica o evidencia de sangrado continuo. Estas evidencias van a ser indicación para una laparotomía de urgencia. Cuando hay una lesión aislada de un órgano sólido, con un paciente hemodinámicamente compensado se puede aplicar un tratamiento no quirúrgico. En estos deben ser intentados para un seguimiento cuidadoso y evaluado por un cirujano. Se encuentran también lesiones de víscera hueca en menos del 5% de los pacientes, en los que inicialmente se sospechó solo de lesión de órganos sólidos. En cuanto al traumatismo esplénico, el vaso es el órgano más frecuentemente lesionado tras un traumatismo abdominal cerrado, con una incidencia que se reporta entre un 32 y un 45%, como se mencionó también al principio. Y la etiología puede ser traumatismo cerrado, penetrante o bien iatrogénico. Tenemos una clasificación que se basa de acuerdo a la severidad, teniendo 5 grados, tomando en cuenta como criterio el hematoma, si es superficial, su diámetro, profundidad de la laceración y si existe alguna lesión vascular. Podemos encontrar el signo de Kerr, que se presenta con dolor abdominal generalizado o del cuadrante superior izquierdo, que se irradia hacia el hombro por irritación del nervio frénico. Las lesiones dérmicas, como la mencionada, la marca del cinturón de seguridad, y las fracturas costales inferiores izquierdas incrementan la sospecha de la lesión esplénica. Los hallazgos por radiografía abdominal son inespecíficos e incluyen la obliteración de la sombra esplénica, desplazamiento medial del aire gástrico, distensión refleja del estómago y elevación del diafragma del lado izquierdo. La toma computada con administración intravenosa de medio de contraste es actualmente el método de elección para los pacientes con traumatismo abdominal que están hemodinámicamente estables, debido a que pues, es rápida, nos puede dar una exactitud diagnóstica bastante elevada y no es invasiva. El tratamiento es mediante la observación, la angioembolización o quirúrgico, como la esplenectomía. Esto va a depender de la magnitud de la lesión. Aquí tenemos un ultrasonido normal versus un ultrasonido con fractura esplénica. Aquí la señala. En la imagen
2A, que es la primera del lado izquierdo, y en la 2B podemos observar un masculino de 76 años que se accidentó en un automóvil. En la imagen A se demuestra la desaceleración del grado 1 en la cara diafragmática del vaso, que es la punta de flecha, y áreas hipodensas de morfología irregular compatibles con contusiones, que es la flecha corta. Se identifica también enfisema subcutáneo, hemoneumotórax, que son los asteriscos que se ven en las imágenes. Y en la vista posterior hay una reconstrucción tridimensional, que es en la imagen B. Se pueden observar múltiples fracturas costales, que son las pequeñas estrellas que marcan, y la relación de estas con el parénquima esplénico. Aquí se ven las fracturas. En la imagen 5, que son estas, las del medio, podemos observar un masculino de 20 años que sufrió un accidente de motocicleta bajo los efectos del alcohol. Demuestra múltiples laceraciones profundas que destrozan el vaso, que son las flechas que se observan. Y en la imagen B podemos observar que hay desvascularización de todo el polo inferior, por lo que se catalogó esta lesión como grado 4. A pesar del extenso daño, no se identificó la extravasación activa del medio de contraste, y el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable con manejo conservador y fue dado de alta por mejoría 13 días después. En la imagen 8, que son las de hasta la derecha, podemos observar una mujer de 20 años atropellada por automóvil. En la imagen A se observa una colección semilunar hiperdensa que comprime la pared que comprime el parénquima esplénico en más de un 50% de su superficie, que son entre las puntas de las flechas. Y en la imagen B podemos ver la colección que es hipodensa con respecto al realce parenquimatoso y es compatible con un hematoma subcapsular corroborado durante la cirugía. Es una lesión de grado 3 y se identifica también un segmento con bordes bien definidos que no refuerza tras la administración del medio de contraste. Esta área corresponde a una zona de infarto, aproximadamente el 30%, que es compatible con una lesión de grado 4, que es la flecha que se observa aquí. Y esta paciente se le realizó una esplenectomía como tratamiento. Aquí en esta imagen, que es la número 10, que apareció en medio, tenemos un masculino de 20 años que sufrió un accidente de motocicleta bajo los efectos del alcohol y al ingreso el FAST salió positivo, sin embargo permanece hemodinámicamente estable con un manejo no operatorio y queda a cargo por 6 días en el servicio de ortopedia con fractura bilateral de tibia. Durante este tiempo el dolor abdominal progresa en intensidad, motivo por el cual se solicitó una TAC contrastada y la TAC en fase arterial mostró escasos líquidos periesplénicos y un pequeño hematoma subcapsular, que es la punta de flecha blanca, o sea, esta que se ve aquí. Y laceraciones profundas, que son esta flecha hueca son las laceraciones profundas. Los hematomas subcapsular es este pequeño que se ve aquí. Y también hay 2 imágenes redondas isodensas a la aorta, que son las flechas negras largas. Es decir, estas 2. Son estas pequeñas bolitas blancas que se ven a un costado. En cuanto al traumatismo hepático, es el segundo órgano más afectado por traumatismos abdominales. Tiene una mortalidad del 8 al 10% y 20% son por traumatismo cerrado. Por ejemplo, en accidentes de tráfico, desaceleración y por el cinturón de seguridad. 30% son por arma de fuego y 40% son por arma blanca. El diagnóstico se realiza mediante la clínica, en las que podemos observar lesiones evidentes, mecanismo de trauma, inestabilidad hemodinámica, signos de irritación peritoneal y también abdomen globoso. En la ultrasonografía o el FAST
y también en el TAC, es decir, en los diagnósticos de imagen, podemos ver que son las técnicas más sensibles y también son específicas para determinar la extensión y la gravedad del traumatismo hepático. También tenemos una clasificación que va del grado 1 al grado 6 y cada una tiene una descripción diferente con una lesión también diferente en la que vamos desde un hematoma, pasamos por laceraciones y también podemos encontrar lesión vascular. Aquí tenemos más imágenes de cómo se ven. Aquí podemos remarcar esta, que es una lesión del lóbulo derecho. Está casi completamente destruido. Y bien, en cuanto a las fracturas pélvicas, no, perdón. Sí, en la imagen por FAST, donde se encuentra, podemos observar el cuadrante superior derecho. También podemos tener en la TAC, como en la imagen de abajo a la derecha, donde podemos observar una laceración hepática del segmento 4, en la letra L, que es esta pequeña porción, y un abundante hemoporitaneo. En las líneas generales, la exploración quirúrgica estaría indicada en un paciente inestable que no responde a la reanimación inicial, ante la presencia de lesiones asociadas que sean de resolución quirúrgica y también ante un fracaso del manejo conservador. Ahora sí, pasamos a las fracturas pélvicas, que son aquellas asociadas a hemorragia con frecuencia y van a presentar también ruptura del complejo del ligamento óseo posterior, que incluye el sacroiliaco, el sacroespinoso, el sacrotuberoso y el piso pélvico fibromuscular, ya sea por fracturas o bien por luxaciones sacroiliacas complejas o por una fractura sacra. La ruptura del anillo pelviano compromete el plexo venoso pélvico y a veces involucra a la arteria ilíaca interna por lesión por compresión de anteroposterior. Que termine tu compañera Reyes, por favor. Sí, doctor. Bueno, también vamos a tener las lesiones del anillo pelviano, las cuales pueden ocurrir en colisiones ya sea por motocicletas o colisiones por peatones, ya sea causado por un vehículo, y por aplastamiento directo de la pelvis o por caídas mayores a 4 metros. Y la mortalidad va de un 5 a un 30%. También tenemos pacientes con trauma cerrado que está asociado a hipotensión y la mortalidad aumenta hasta un 40%. También tenemos pacientes con fracturas abiertas en donde la mortalidad puede ser hasta un 50%. También puede ser por un mecanismo vehicular, en donde la fuerza lateral aplicada a la cara externa de la pelvis y esta va a tender a rotar internamente la hemipelvis involucrada, lo cual va a cerrar el volumen pelviano y va a disminuir la presión del sistema vascular pélvico. Esto es una lesión por compresión lateral y este movimiento de rotación impacta el pubis en el sistema genitourinario inferior, provocando lesiones a nivel de la vejiga y o uretra. También puede haber una lesión por compresión anteroposterior, el cual puede ser causada por un atropellamiento, por un accidente de motocicleta, por una lesión directa por aplastamiento de la pelvis o igual una caída a una altura mayor a 4 metros. Y bueno, en este caso se aplica una gran energía en el plano vertical, el cual llega a provocar un cizallamiento de la pelvis. Puede llegar a tener ruptura de los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos y puede provocar una inestabilidad pélvica mayor. También vamos a tener los patrones de lesión, las cuales van a ser 4. La cerrada, que va de un 60 a un 70% de los casos, del libro abierto, que es de un 15 a un 20%, cizallamiento, que es de un 5 a un 15% igual, y la de tipo compleja, que puede ser combinada con alguna de las anteriores. Nuestro abordaje inicial para este tipo de fracturas será multidisciplinar y protocolarizado según las pautas que lo marca el ATLS.
Y bueno, vamos a evaluar la presencia de una inestabilidad pélvica con maniobras como la compresión lateral de las crestas ilíacas, con movilización de la hemipelvis y la compresión anteroposterior, así también como una movilización de la sínfisis del pubis y la toma de una radiografía. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver una estabilización pélvica y una inmovilización pélvica. También podemos ver cómo inmovilizan la pelvis usando una sábana. Y bueno, nuestro tratamiento inicial de una ruptura pélvica con hemorragia asociada va a requerir un control de la pérdida hemática y una reanimación con líquidos. El control de la hemorragia se va a lograr a través de la estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión externa. Si tenemos presencia de sangre intraperitoneal, se va a realizar una laparotomía, y si no hay, no hay presencia de sangre, se hace un embalaje peritoneal o una angiografía. También tenemos que hacer un control por medio de un dispositivo de fijación. También se hace una tracción longitudinal aplicada sobre la piel o los huesos, que este método es de primera elección. Y dado que este tipo de lesiones llegan a presentar rotación externa de la hemipelvis, la rotación interna de los miembros va a provocar una reducción y esto se realiza por medio de una sábana o también se puede utilizar un inmovilizador pélvico o otro tipo de dispositivo que nos ayuden a brindar suficiente estabilidad a la pelvis inestable y sobre todo cuando son aplicados a la altura de los trocánteres mayores del fémur. También tenemos el tratamiento definitivo de una hemorragia persistente en fractura de pelvis y este va a ser la embolización angiográfica. Aunque el tratamiento definitivo de los pacientes con este tipo de fracturas pueden variar dependiendo del caso, ahí se propone un algoritmo de tratamiento basado en el estado hemodinámico, dado que el cuidado del paciente con trauma pélvico grave va a requerir una cantidad importante de recursos y pues lo cual es necesario considerar de forma temprana el traslado a un centro de trauma donde pues puedan utilizar todos estos recursos con el paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, el trabajo en equipo en un trauma abdominal, pues vamos a primero a determinar las prioridades del tratamiento. Vamos a identificar cuáles estudios y cuáles intervenciones simultáneas necesitamos realizar. El líder del equipo debe reconocer la necesidad de un aglomerante pélvico y asegurar su correcta colocación sin dejar de evaluar la respuesta del paciente a la reanimación. Y el trabajo con eficacia y rapidez para evitar cualquier retraso en la transferencia de un paciente con lesión abdominal para hacer un tratamiento definitivo. La que sigue. Y bueno, ya estas son las imágenes que nos mandó el doctor en el cuestionario. Y pues no sé si tengan alguna duda de las imágenes. Y bueno, eso ya sería todo de nuestra exposición. Ajá. A ver, regréselas, por favor. Primero, antes que nada, vamos a ver si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, alguna duda. ¿No? ¿Todo quedó claro? Todo quedó claro, doctor. Bueno, miren, realmente fue una buena presentación. A lo mejor algunas cosillas, ¿verdad? Que tenemos que hacer un poco de énfasis. Acuérdense que tanto en el trauma de tórax como, por ejemplo, ahora trauma de abdomen, siempre tenemos que ir a checar durante la revisión primaria o descartar aquellas lesiones que pongan en peligro la vida. Sin olvidarnos, ¿verdad? Acuérdense que hay revisión primaria
más reanimación. Entonces estamos evaluando a nuestro paciente y vamos corrigiendo lo que creamos que esté mal simultáneamente, sin olvidarnos, por supuesto, del ABC y el A, recordando que es vía aérea con control de columna cervical, no se nos debe de olvidar. Es raro que un paciente tenga una lesión única, por lo general son pacientes con múltiples lesiones o politraumatizados, entonces esto debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí, bueno, a lo mejor el paciente clínicamente no, a veces no da muchos datos, sobre todo si se asocia, por ejemplo, a una lesión medular alta o un TC, donde pues, por más que exploremos o quizá queramos explorar abdomen y ver si tiene datos de abdomen agudo, pues no va a ser posible que el paciente nos emita algún dato. Entonces, tenemos que usar, ¿verdad?, algunos procedimientos para su diagnóstico, y ahí es donde entra el FAS y lavado peritoneal diagnóstico. El problema del FAS, yo lo veo sobre todo es, a lo mejor ya en muchos centros podremos disponer del equipo. El problema es disponer del personal capacitado y con experiencia para que determine si hay líquido libre en cavidad, ¿verdad? Sobre todo sangre, porque se miden densidades de ese líquido, que nos indique, ¿verdad?, que el paciente requiera o no un procedimiento quirúrgico inmediato. Entonces, o sea, si tuviésemos ese tipo de personal y por supuesto el equipo, pues son estudios que se pueden repetir todas las veces que nosotros queramos, que no, ¿verdad?, impiden que estemos reanimando adecuadamente a nuestro paciente, que no requieren un traslado, ¿verdad?, a la sala de rayos X. Entonces todo se hace en la unidad de shock. Entonces, cuando no se tiene eso, bueno, pues usamos, ¿verdad?, el lavado peritoneal diagnóstico con todos los riesgos de que nos den falsos positivos, sobre todo si no tenemos la habilidad y provocamos hemorragias, ¿verdad?, al momento del procedimiento, pues ahí nos da un dato de dar de falso positivo, y bueno, todo eso se tiene que considerar, ¿sí? Y bueno, aquí hay dos situaciones muy importantes en lo que es fractura de pelvis, ¿verdad? Esto, sobre todo cuando se asocia a una gran inestabilidad hemodinámica, uno es por esa lesión de esos plexos venosos, ¿verdad?, que al abrirse la pelvis provocan ese sangrado tan importante, y por eso, ¿verdad?, la estabilización del anillo pélvico es tan importante en estos pacientes. Pero también no se nos debe de olvidar, ¿verdad?, que hay pacientes que llegan a tener lo que llamamos hematomas retroperitoneales. Y esos hematomas retroperitoneales nada lo diagnostica en la sala de choque, ni el FAS, ni el lavado peritoneal diagnóstico, y por supuesto ni los datos clínicos. Entonces, pues a veces es un hallazgo quirúrgico, ¿verdad?, o una sospecha, ¿sí?, ante el descarte de los otros problemas. Y entonces debemos de tener mucho cuidado al removilizar a esos pacientes. Por desgracia, esos hematomas retroperitoneales pueden ser tan evolutivos que por ahí se puede vaciar un paciente, valga la palabra, desvaciar, ¿verdad? O sea, se desangran, pero muy severamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces el cirujano entra a realizar lo que le llaman la palatoma exploradora, o sea, va a explorar, va a ver qué encuentra, por qué tanta inestabilidad hemodinámica del paciente, y lo que encuentra es ese hematoma retroperitoneal. Entonces hacen lo que, ¿verdad?, se llama habitualmente el ABC, ¿verdad?, abrir, ver y cerrar. Entonces, porque eso es no, a veces se empaquetan, pero con muchos riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que se dejen 24, 48 horas, hasta a veces 36 horas, a veces al retirar ese empaquetamiento, esas compresas que llegan a poner, el riesgo es de un resangrado. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Muy bien, entonces si nadie quiere comentar o preguntar nada, bueno, entonces vamos a ver las imágenes. Estaba Reyes exponiendo, que Reyes nos explique las primeras 4 imágenes, por favor.
A ver si está Reyes o ya se fue. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Bueno, en la primera imagen es una fractura de pelvis por cizallamiento, en el cual pues vemos cómo está la fractura, está separada la sínfisis del pubis. La 2 vamos a tener que es una maniobra para la estabilización pélvica, en donde pues van a aplicar presión en las crestas ilíacas y pues hacer una estabilización de la pelvis. A ver, permítame, más bien es una maniobra de exploración de la pelvis, ¿sí? Para saber si realmente hay o no problema en pelvis. Lo que dice el libro es que se la debe de hacer preferentemente una persona con capacidad, porque al encontrar, ¿verdad?, que hay alguna lesión, ahí mismo hace, ¿verdad?, el cierre del libro abierto que le llaman, para poner después la faja o hacer la estabilización pélvica, ¿sí? Y igual se recomienda que nada más sea realizada una vez, ¿verdad? Porque es tanta manipulación, el riesgo es que provoquemos más y más sangrado. Pero es la maniobra de compresión y elongación para la exploración y descartar que el paciente tenga una fractura pélvica. Muy bien, la que sigue, por favor, la 3. Ok. La 3, bueno, es una maniobra de compresión y elongación de la pelvis. A ver, la 3. Ajá. No, la 2 es la de compresión y elongación y la 3 es la de estabilización pélvica. Con un dispositivo específico, ¿verdad? No usamos pues, lo que luego habitualmente tenemos a disposición es la famosa sábana en forma de pañal, ¿verdad? Aquí no, aquí tenemos para hacer un dispositivo adecuado, que algunos le llaman fajas, ¿verdad? Y eso es lo que trata de estabilizar a la pelvis. Muy bien. ¿Y en la 4? Bueno, en la 4 se ve una lesión renal. Exacto. ¿Por qué cree que es una lesión renal o qué le dio el dato de que fue una lesión renal? Bueno, primero pues la posición y bueno, lo que señala la flechita y pues sobre todo la coloración que se ve, Ajá. que pues está como, ¿Qué es esa coloración? pues bueno, ahí se ve como la salida del contraste. Del medio de contraste. Permítame. ¿Perdón? Entonces, la 4 nos quedamos que es el medio de contraste que se difunde a través de una lesión renal. Lo ideal es que se dibujara la silueta renal o la pelvisilla renal, como cuando hacemos una urografía, ¿verdad? Pero aquí está completamente difundida el medio de contraste, pérdida de la forma o estructura del riñón o de la pelvisilla renal. Por eso es, ¿verdad?, que se detecta que es un problema de una lesión renal importante. Muy bien, las que siguen, por favor. A ver, las que siguen, por favor, que sea Héctor Miguel Moreno el que nos las describa, por favor. Creo que no está en la sesión, doctor. Muy bien, Héctor no está en la sesión. Pérez Rocha. ¿Tampoco? No, doctor, creo que tampoco está. Acosta. Buenas tardes. Buenas tardes. Descríbanos las siguientes 4, por favor. Ok, bueno, en la 5 es el lavado peritoneal, que bueno, están drenando de
bueno, para hacer las muestras y como mencionó hace rato, pues ver si hay la cantidad de sangre, de leucocitos. Ajá. Mire, más que para tomar muestras, eso es evidente de que hay un sangrado intraabdominal, ¿verdad? Es el aspirado inicial que se hace. ¿Sí? Si eso sale inicialmente así como suponemos que es en el procedimiento que vemos, pues eso es algo positivo, o sea, un lavado peritoneal diagnóstico y lo que sigue es una laparotomía exploradora por el cirujano. ¿Sí? Muy bien, la 6. Bueno, creo que era el trauma cerrado, que pues ahí vemos un hematoma, pero no hay como tal una herida penetrante. ¿Qué más? La 7. Sí, esa es la ruptura de uretra, igual vemos cómo está saliendo el contraste. Como hay fuga del medio de contraste, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la Y 8? es la de compresión anteroposterior. Y bueno, aquí se ve la sínfisis, pues separada pues sí, por la presión que se hizo. Ah, muy bien. Bueno, pasamos las siguientes, por favor. Las siguientes que nos las describa Lara Poblano, por favor. Sí, ¿sí me escucha, doctor? ¿Sí? Y bueno, en la figura 9 es una lesión por dispositivos de seguridad. En este caso se ve la lesión que dejó el cinturón de seguridad en el paciente. La número 10 10. es la imagen en TAC. Ahí se ven las flechas. ¿Cuáles son las lesiones en este caso era el paso, ¿no? ¿Perdón? Sí, se ven las lesiones en la víscera. Pues es lo que pareciera señalan. También en esa posición puede ser el riñón, también en esa posición puede ser el vaso, ¿verdad? Pero lo que me interesaba es que pareciera lógico, pero a veces no sabemos qué estamos viendo, ¿verdad? Por eso nada más puse yo dentro de las opciones una imagen de TAC, ¿sí? Muy bien, ¿la 11? Sí, la 11 es la fractura de Chance. Sí. Es la fractura de Chance. Sí. Ahí se ve la disrupción de la columna. Y la número 12 es la imagen en fase. Eso es una imagen de faz. Muy bien. Las que siguen, por favor. Sí, No, pero permíteme, tú no, nada más, o sea, que nos las presenten. Sí. ¿Está Basurto Hernández? Sí, doctor, aquí estoy. Por favor, nos las describe, por favor. Y la 13 es un trauma penetrante. Ajá. Es arma blanca. Sí. La 14 es la cinemática del trauma. Muy bien. La 15 es la perforación de víscera hueca porque se puede ver la elevación del diafragma. Pero mire, más que elevación, lo que señala es el aire subdiafragmático, ¿sí? Esa imagen que divide el campo pulmonar con el diafragma, esa imagen blanca, ¿sí? Esa imagen que dibuja el diafragma, es aire subdiafragmático, ¿verdad? Y lo más frecuente está asociado a la perforación de una víscera hueca, salida del aire que tiene esa víscera hueca. Sí, muy bien. Doctor, ¿esa es lo que mencionaban como el borramiento del diafragma? No, no, porque al contrario, pareciera que el aire dibuja el diafragma. Entonces, ¿cómo se observa un borramiento? Más bien, mira, lo que pasa es que ese borramiento va muy asociado a lo que sería la base de los campos pulmonares, ¿sí? De los hemitórax, ¿sí? Y a veces no están bien definidos, por eso es cuando se habla de borramiento. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la 16? Es la fractura de pelvis. Una fractura de pelvis, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si a partir de ahora vamos a pedir que participen describiendo las imágenes para que pues tengan algo de actividad también ustedes? ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Sí, doctor, está bien. Bueno, Sí, doctor. ¿alguna